Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, acabo de volver de vacaciones. Han sido unas vacaciones cortas, pero maravillosas. Hemos estado en Berlín. Primero estuvimos en Varsovia, luego estamos en Berlín. En Varsovia fuimos a ver a Taylor Swift. Y luego ya pues estuvimos unos días en Berlín, ciudad de la que me he enamorado. En plan, que me quiero mudar. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo las maletas, pero me voy a ir a Berlín, no os digo más. O sea, si pudiera, yo ya sería berlinesa. Hemos comprado muchas cosas, está todo en esta bolsa y os lo voy a enseñar. Antes que nada voy a presentarme, yo soy Mikey Fernández y soy el autor de Siempre nos quedará Seúl, una rom-com queer que es un retelling de posesión situado en Seúl. Si os interesaría saber más sobre el libro tenéis link en la descripción. Como también tenéis los links a mis redes sociales y a mi Patreon, por si os apetece uniros al club de las señoras Peten. Bueno, a ver, que os voy a enseñar todas las cositas que hemos comprado. Voy a acercar un poquito más esto porque me parece que estamos un poco separadas. Eso que está ahí es porque tenemos que colgar cortinas. No me pienso volver a repetir todo lo que grabo hasta ahora, así que pues ahí lo tenéis. Pero antes os quiero enseñar una cosa que me estaba esperando en casa cuando llegué. No sé si conocéis a María de Books and Tea. Ella tiene una cuenta que se llama Booksally, una empresa que es una tienda de fundas literarias. Ella sabe que yo soy muy fan de Jane Austen y tienen esta nueva tela de Orgullo y Prejuicio súper bonita que me han mandado pues esta fundita para que os la enseñe. Tenéis un descuento del 10% con el código Mikey10, así que os dejo abajo el link a la web, el link a la cuenta de Instagram y también pues el código que es Mikey10, como estaba ahí. Y después de este momento promo en las amigas, vamos a ir abriendo todo lo que tengo aquí, que es mucho. Vamos a empezar por el K-pop, porque why not. Hay un grupo de dos chicas, un dúo de dos chicas que se llama Davichi, que a mí me gusta mucho. Cantan baladas, hacen bandas sonoras, algunas tan famosas como la de Descendants of the Sun, etcétera, etcétera. Y bueno, en una tienda de K-pop que hay en Berlín encontré de oferta Seasons Note de Davichi, que es el último mini álbum que sacaron. Ellas normalmente suelen sacar singles, entonces no suelen tener muchos discos en físico. Y a mí me gusta mucho este disco, está muy bien, no es mi favorito de Davichi, pero lo único que había y además estaba de oferta por 8 euros. Y me hizo mucha ilusión. A mí me gustan mucho estas chicas, es que cantan muy bien, tienen una voz muy muy bonita y os recomiendo que le echéis un ojo a las canciones de Davichi, ¿vale? En Apple Music o en Spotify, ¿sabes lo que te quiero decir? Otro, que este tiene como una historia como muy específica. Este es el disco de Han Sung-young y se llama Lavender. Es su único álbum hasta la fecha, es un mini álbum con 6 canciones, una de ellas es una banda sonora de una serie. Y yo le conocí porque, primero, la portada es una maravilla. Esperad, que es que como tiene la faja, a ver, esta es la portada del disco, ¿vale? Del photobook. Es una pasada, o sea, es una pasada, yo enamorado perdido. Y la casualidad es que, no sé si os lo he contado, pero mientras yo estuve escribiendo Siempre nos quedará Seúl, aparte de la música de V, que pues el epígrafe del libro es de una de las canciones de V, había una canción que yo escuchaba antes de sentarme a escribir siempre. O sea, yo me ponía esta canción un buen rato, mientras en mi cabeza estaba como tranquilizándose, y era Lavender, que es la primera canción de este disco, que es un disco muy bonito, es como más tipo balada, mid-tempos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando lo vi en Neo Tokyo, que es como se llama la tienda esta que os digo, tuve que comprármelo. Era necesario para mí tener los 2 discos del libro y pues bueno, pues aquí tengo Lavender y como ya sabéis ya tengo el de V, así que felicidad. Vale, eso en cuanto al K-pop. Pero hay otra cosa que para mí es muy especial que me regaló Bryce, ¿vale? Lo encontramos en esta tienda que se llama Dussmann, que es una tienda muy grande de libros y que tiene música también, que por cierto, os cuento, saldrá en uno de los vlogs que haga la semana que viene porque hemos grabado un montón de librerías, porque quería hacer un vídeo sobre librerías en Berlín, igual que el que hice de Estocolmo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, es muy bonito, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y bueno, pues esta librería es muy muy top, o sea, genial, y también tenía muchos vinilos. Y entre ellos había uno de mi cantante favorita, es mi disco favorito de mi cantante favorita, que yo lo tengo solo en CD. Y cuando lo vimos en vinilo, Bryce me lo acabó comprando, se llama Trouble in Shangri-La y es de Stevie Nicks. No sé si sabéis quién es Stevie Nicks, yo creo que hoy en día todo el mundo debería conocerla, es verdad que la gente más joven no, pero los más mayores, si os digo Fleetwood Mac, ella era una de las cantantes femeninas de Fleetwood Mac, también ha aparecido en una de las temporadas de American Horror Story, en el de las brujas, es una de las grandes ídolos de gente como Taylor Swift, etcétera, etcétera. Entonces bueno, yo llevo años escuchándola, este disco es de 2001, que yo la descubrí más o menos en esa época, a finales de los 90, principios de los 2000, porque ella hizo 2 canciones para la banda sonora de Prácticamente Magia. Y como en mi vida todo está conectado con Prácticamente Magia, con Corea y con cosas así, yo descubrí Prácticamente Magia y la música de Prácticamente Magia viviendo en Corea. Y bueno, pues mi obsesión, Stevie Nicks, maravillosa. Escuchadle, ya sea en Spotify o así, yo os recomiendo mucho que le echéis un ojo a este disco. El vinilo está descatalogadísimo en todas partes, entonces me hizo mucha ilusión que Bryce me lo regalara. Y si tengo que deciros 2 canciones que a mí me gustan mucho, sería Planets
of the Universe y Fall from Grace. Es que Everyday es súper bonita, que es el single. Es que amo. Los 2000 fueron muy fuertes. Oye, tengo los ojos como muy hinchados. Yo creo que es que esta noche he dormido mucho. Compramos una película y es una película que es imposible de encontrar en España porque no está en ningún sitio. Es una película de A24, de A24. Es una película que nuestro amigo Iñaki tiene la edición de A24, que es maravillosa, pero claro, es imposible de conseguir. Y si la consigues cuesta 800-500 mil euros. O sea, ahora mismo está carísima. Pero la encontramos en Alemania y me hizo mucha ilusión porque es After Sun. Es una película de mi amado Paul Mescal. Es una película que tiene muy buena pinta, que sabemos que nos va a hacer sufrir muchísimo, como todas las películas de Paul Mescal, y tengo muchas ganas. Es la historia de un padre soltero que debe estar pasando por una depresión, yéndose de vacaciones con su hija y teniendo una relación muy bonita con su hija a la vez que le está pasando por esa depresión. Eso es lo que yo tengo entendido. Y cuando la vea la comentaremos, porque como hemos estado comentando hasta ahora, a partir de ahora también hablaremos de esas series y esas películas que Mikel está viendo. Y ahora sí, pasamos a todos los libros. Vamos a empezar por uno grande que se compró Bryce, que yo, o sea, no es mi tipo de libro, pero estoy seguro que a muchas de vosotras os puede interesar y a muchos de vosotros, y se llama A Handheld History, A Celebration of Portable Gaming. Y es un libro que es como de coffee table book sobre consolas de mano. Es una guía ilustrada, historia, que te habla de diferentes cosas, etcétera, diferentes videojuegos. Y bueno, es una cosa que a Bryce le pega muchísimo porque a él le gustan mucho los videojuegos. Es como para mí los libros, para él son los videojuegos. Entonces cuando lo vimos, él al principio estaba como que no sabía si cogerlo o no. Y yo le convencí porque es el típico libro que a él le pega muchísimo tener. También se compró una novela gráfica que se llama Dancing at the Pity Party de Tyler Feder, ¿vale? Y esta es una novela gráfica, es una memoria gráfica y es la historia de la autora Tyler Feder contando la relación con su madre y enfrentándose al hecho que su madre falleció hace unos años de cáncer. Entonces es ella recordando su relación con su madre, ella pues aprendiendo a pasar por el luto, etcétera. A Bryce le está gustando mucho, va por la mitad, y cuando él la lea me la leeré yo porque tiene muy buena pinta. No está en castellano, todos los libros que tengo aquí son en inglés, así que si hay alguno traducido yo os lo comento, pero este no está y es verdad que el arte está muy guay. También está este que se compró Bryce, pero que yo también voy a utilizar, que es 50 German Coffee Breaks. Es un libro de lecciones de alemán que duran 5, 10 o 15 minutos. O sea, lo que viene siendo un coffee break. Un break para un coffee. Y entonces me parece interesante, pues son eso, actividades para mejorar tu alemán. Juanca Patatai. Tiene ejercicios, tiene diferentes cosas. Está muy guay. Bryce ya lo ha empezado y dice que está muy guay. Con cosas de Berlín os voy a enseñar, tenemos dos libros, uno mío y otro de Bryce, pero bueno, que al final son los dos de casa, que por un lado es Walking in Berlin, a Flaneur in the Capital, o sea, andando por Berlín, un flaneur en la capital, de Franz Hessel. Este libro se publicó en 1929. Lo interesante es que es un libro de paseos por Berlín, situado en esa época, pero que todo el mundo dice que es muy actual. Este libro fue como olvidado después de la Segunda Guerra Mundial y hace poco, en los años 80, con una nueva traducción, lo empezaron a reponer, etcétera. En plan como cotilleo, Frank Hessel es el protagonista en el que se basó la película Jules et Jim. Es uno de ellos. Me gustó mucho la portada, a mí me gustan mucho los libros de viajes, me gustan mucho los libros de paseos. Uno de mis libros favoritos es uno de paseos por Bath con Jane Austen, entonces me pareció como muy interesante esta manera de conocer Berlín paseando. Además un Berlín histórico, un Berlín pre-Segunda Guerra Mundial, y eso hace que sea como pues más interesante. Y luego el otro, ¿vale?, que os tengo que enseñar es Gay Berlin, Birthplace of a Modern Identity, de Robert Beach, que es básicamente el Berlín gay, en lugar de nacimiento de una identidad moderna. Y este lo cogió Bryce porque nos llamó mucho la atención porque obviamente se centra en la historia LGBT de Berlín, se centra sobre todo en la época pre-nazis, donde ya había un movimiento muy importante LGBT en Berlín. Y pues bueno, al final son ciertas cosas que nosotros puede que sepamos o puede que no. Si has leído a Christopher Isherwood y cosas así, es posible que algunas cosas te suenen, pero no sabíamos que existía un ensayo sobre el tema. No es un ensayo muy largo, quitándolo las notas tiene 250 páginas, entonces parece como ameno y fácil de leer sin dejar de ser pues profundo e interesante, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer nuestra historia, y no solo aquí, no solo donde vivimos, sino en general en todo el mundo, y este libro me llama mucho la atención y está muy guay que Bryce lo haya comprado porque a él también.
Estamos haciendo una colección de libros de Joan Didion en inglés. Yo soy muy fan de Joan Didion y estoy intentando convencer a Bryce de que la vaya leyendo poco a poco. Uno de ellos ya lo ha leído, le gustó mucho, entonces tiene un par más por leer. Y tenemos 3 de esta colección, que es de Fourth Estate. Estos no los habíamos encontrado en ningún sitio aquí en Madrid y cuando los vi en Dasman, al final decidí comprarlos. Son las ediciones estas, ¿vale? De The Year of Magical Thinking, el año del pensamiento mágico, y de Blue Nights, Noches Azules. Estas son sus memorias más personales. En esta habla del fallecimiento de su marido cuando su hija está enferma, y esta habla del fallecimiento de su hija. Son libros duros, pero son libros preciosos. Yo de Joan Didion os he hablado muchas veces, entonces tampoco me voy a enrollar. Simplemente recomendaros leer a Joan Didion. Todos estos libros están en castellano si no leéis en inglés. Y también tenéis un documental en Netflix buenísimo que no me canso nunca de recomendarlo y que vale mucho la pena para acercarse a Joan Didion como persona, como personaje, como escritora. En ese documental habla también mucho de los diferentes libros y puedes encontrar cuál puede que te llame más la atención de los que tiene. Y luego, por último, tengo 2 libros que me compré yo que ya me he leído y que me han gustado mucho. Por un lado está Fun Home, A Family Tragicomic, que en castellano se llama Fun Home, de hecho, una familia tragicómica. Es una novela gráfica, es un cómic. Aunque el tamaño parece como de libro normal, es una novela gráfica. Y es la historia de Alison Bechdel y su relación con su padre. Ella es una mujer lesbiana y su padre estaba casado con una mujer, pero tenía amantes masculinos y bueno, pues había cositas un poco regulinchis en la relación de este padre e hija. Y me pareció muy interesante el comentario que hace sobre la diferencia generacional, sobre todo en cómo nos enfrentamos en nuestros sentimientos como personas queer, cómo es muy diferente cómo lo hago yo de cómo lo hace una persona más joven que yo y cómo lo hace alguien de la edad de mis padres, etcétera, etcétera. Es duro. No es un libro fácil de asimilar, no porque el libro sea difícil, sino porque toca temas que pues, son complicados, pero es un clásico de la literatura queer, es de esas obras que en el mundo sáfico es súper importante, así que yo tenía que leerlo, no lo había leído nunca y me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de seguir descubriendo a Alison Bechdel. Yo personalmente os lo recomiendo muchísimo y que me ha gustado mucho. Cuando hagamos un resumen de lecturas de agosto hablaré más de él, ¿vale? Y luego el otro libro es bastante más raro, lo he marcado muchísimo, que tengo que pasar el subrayador porque lo iba marcando doblando porque no tenía el boli a mano. Se llama Berlin y es de Bea Seton. Bea Seton, pues no sé cómo decirlo, vamos. Pero bueno, el libro se llama Berlín y es la historia de una mujer inglesa de 20 y pico años que se muda a Berlín después de pues, un momento un poco duro en su Londres natal, ¿no? Y lo más interesante de este libro obviamente es la protagonista, porque es ella todo el rato, ella es la protagonista principal, es una protagonista que además es narradora y además de todo eso es una narradora bastante mentirosa. De hecho, ella misma en el segundo capítulo te dice que está mintiendo y que ella miente y ella justifica sus mentiras. Entonces vamos a ir viendo cómo eso va a más, vamos a ir viendo cómo se entrelaza esa historia de ella con la gente de a su alrededor, cómo va poniendo unas barreras por unas cosas, por otras, y me parece un comentario muy interesante sobre no solo el ser mujer en el siglo XXI, sino también sobre el ser una persona, porque esto es algo que yo me he sentido identificado en ciertas cosas. La novela va a más y es una ida de olla maravillosa. De nuevo, es un libro que cuando yo haga el resumen de lecturas de agosto ya lo hablaremos, pero por ahora os puedo decir que me ha gustado mucho. Solo está en inglés, a ver si lo traducen al castellano pronto, porque creo que puede gustar mucho. También os digo que está muy guay porque Berlín es, obviamente no solo es el título, sino que es un personaje más de la novela. Puedes pasear por sitios de Berlín, te explica datos de Berlín que me parecen muy interesantes y de hecho hubo cosas que leí aquí que yo luego vi allí, etcétera, etcétera, y me encantó. Porque este libro lo empecé en el tren de camino a Berlín desde Varsovia y luego lo terminé en el avión de Berlín a Madrid. Y eso es todo lo que os tenían que enseñar, eso es todo lo que compramos en Berlín. No es tanto, aunque sí es mucho. O sea, podría haberme comprado muchas más cosas. Cuando veáis los blogs de librerías veréis la de fotos de libros y cosas de libros que he sacado que necesito en mi vida. O sea, es una cosa tremenda, pero una es pobre de dinero y de espacio. Dejadme en comentarios qué os han parecido estas lecturas, a ver si alguna os interesa en especial. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!